Entonces vamos a dar inicio este último día de la jornada de actualización y capacitación por el Día del Contador con el tema embargos a los sueldos de las personas naturales. Ya tenemos en la sala Zoom a nuestro amigo doctor impuesto Jorge Rodríguez Cueva, quien va a ser el encargado del desarrollo del primer tema del día de hoy con embargos a los sueldos de las personas naturales. Déjenme presentarle al doctor Jorge Rodríguez Cueva. Él es abogado tributarista, estudios de Derecho en la Universidad de Lima y la Universidad de Santiago de Compostela, España. Posgrado en Derecho Financiero de la Universidad del Pacífico, experiencia de más de 15 años en defensa del contribuyente, desempeñándose también durante 7 años el puesto de jefe de procesos tributarios del grupo BBVA. Reconocido capacitador en temas tributarios, colaborador en varios medios de comunicación, radio y televisión y revistas especializadas de derecho. El día de hoy contamos con un experto en los tributos, que el tema a tratar es embargos a los sueldos de las personas naturales. Felicitar a todos los colegas que ya están conectados en la sala Zoom. Sabemos que hemos tenido más de 2 semanas de ardua capacitación por el Día del Contador y el día de hoy estamos dando por concluido a esta la primera jornada de capacitación y actualización por el Día del Contador. Adelante, estimado doctor Jorge. Podría ver. Ahora sí, Ah, excelente. Listo. ahora sí. Ay, Dios mío. Pero qué bueno, ya estamos aquí. Se le escucha mejor ahora. Ah, excelente. Perfecto. Ahora sí. Vamos a un segundo. Voy a compartir la lámina nuevamente. Excelente. Sigamos, por favor. Entonces, estamos en el año 2004 y estaba leyéndole justamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la sentencia del Tribunal Constitucional indicaba que lo que decía la municipalidad era que ellos habían interpuesto una medida de embargo sobre cuentas de ahorros y cuentas corrientes, más no remuneraciones. Ellos no saben si eso es una remuneración o no. ¿Qué sigue además en la argumentación de esta sentencia? Evidentemente, el Tribunal Constitucional no puede admitir como válidos los argumentos de las partes emplazadas, pues los medios probatorios alcanzados por el recurrente, no desvirtuados fehacientemente por los emplazados, que quiere decir los emplazados, el banco, resulta indudable que la cuenta de ahorros del banco de crédito es la cuenta en la cual se depositaban mensualmente las remuneraciones del demandante. En ese sentido, dice, siguiendo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil, la suma percibida era inembargable en una parte. ¿Qué parte? 5 URP, y en el exceso de las 5 URPs, la tercera parte solamente es embargable. Correcto. De lo expuesto, queda acreditado que se vulneraron los derechos constitucionales del accionante, es decir, del contribuyente, pues el hecho de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias, las cuales se encuentran pendientes de pago, no autoriza una actuación al margen de la ley, a fin de garantizar el cobre sobre los depósitos de naturaleza intangible. Y continúa. Por lo tanto, el artículo 33 de la ley 26979, que ustedes ya saben que es la ley del procedimiento de ejecución coactiva, dice, solamente habla embargos en forma de retención sobre los depósitos de terceros, pero esto no autoriza de ninguna manera a embargar lo que supuestamente son cuentas o depósitos intangibles.
¿Ok? Según el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil. Perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, si la municipalidad a ti te ordena embargar las cuentas bancarias, tú primero banco debes fijarte si es remuneración o no. Dependiendo de eso, podrás o no realizar los embargos y dárselos a la municipalidad. Eso es lo que se señaló en el año 2004. Espero que esta vez sí se me esté escuchando bien el audio. El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere, resolvió declarar fundada la acción de amparo. En consecuencia, ordena que se deje sin efecto la medida de embargo grabada. Pasaron los años, llegamos al año 2008. Resolución final dice, conforme se puede apreciar en el presente caso, el supuesto hecho de la infracción denunciada por la señora González difiere del supuesto desarrollado en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el embargo trabado sobre remuneraciones por el cual no se encuentra tutelado con la norma procesal antecipada. Dice, en efecto, la apropiación efectuada por parte del banco abonó efectuado en la cuenta de ahorros con beneficio de pago de haberes, cuyo titular es la señora González. Se basó en el derecho de compensación previamente acordado por las partes. ¿Qué es lo que está diciendo esta resolución de Indecopi? Está diciendo, oiga, un momentito, todas las que ustedes me han dicho con respecto al año 2004, no hay ningún problema, eso está claro. Pero allí, recordemos, dice esta sala, estaban hablando de embargos. Y aquí ya no estamos hablando de embargos, aquí estamos hablando de compensación acordadas por ambas partes, tanto banco como el usuario de los servicios financieros. En ese sentido, el banco no tenía la necesidad de acudir a una instancia jurisdiccional a fin de hacer valer su derecho. Claro, si esto no se trata de un embargo, ¿por qué razón yo tendría que ir al Poder Judicial a tramitar este embargo? Esto es un acuerdo de partes, y como acuerdo de partes, si tú me debes y yo te debo, compensemos. Por lo puesto, la comisión considera que tanto el banco actuó conforme a las condiciones del contrato, los cuales le facultaban a disponer de estos saldos. ¿Ok? La decisión de la comisión en el año 2008 fue declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora. Correcto. Entonces, tenemos 2004, esta sentencia del Tribunal Constitucional, 2008, un poco como que va cambiando el tema y dicen, oye, un momentito, sí, esta resolución está buena, pero no es para compensaciones. Es un tema de embargos y los embargos solamente los puede dictar el juez o una autoridad competente en el caso de los ejecutores coactivos. Llegamos al 2010. Resolución de Indecopi. Para el usuario de las entidades financieras, el crédito está constituido por los fondos de las cuentas que el banco mantiene en su poder, respecto de las cuales se tiene derecho a compensar. Así, las entidades financieras son deudoras respecto de los fondos de las cuentas de ahorro de sus titulares, toda vez que el dinero depositado en ellas no es de propiedad del banco. Está claro, yo te doy el dinero, no es tuyo, pero tú me lo vas a resguardar. Por eso también es importante señalar que es indispensable y es muy importante que los bancos cobren, porque muchas personas podrían tener la idea equivocada, ¿no? Los bancos son ricos, los bancos tienen mucho dinero. No, no, no. Los bancos tienen dinero porque son de los usuarios de los servicios financieros. Y si cobran es porque tienen que dárselo al otro. O sea, si no, de lo contrario, si no se pagaran las obligaciones financieras, se abriría un gran forado en una entidad financiera. La entidad financiera tiene que cobrar. ¿Ok? Por lo tanto, y vamos a ver más adelante, va a haber como una pequeña discusión de dos derechos. Veamos. Entonces, y son acreedores respecto a las obligaciones de los usuarios que tienen pendiente de pago a su favor, por lo que tiene derecho a compensar la creencia a su favor, que es la deuda del usuario, con el activo de este, que es el dinero existente en la cuenta. Correcto.
Sigamos. Sobre el particular, la doctrina nacional señala que la exclusión del crédito inembargable del ejercicio del derecho de compensación ha sido establecida de manera expresa en el Código Civil, dada la protección prioritaria que el derecho otorga a dichos créditos en relación con otros derechos patrimoniales. Así, de un análisis sistemático de las normas, es posible afirmar que el derecho de compensación no procede respecto de las remuneraciones con limitaciones que la ley establece. Dicha interpretación es unánime a nivel doctrinal y así lo dijo el doctor Ferrero Costa, no son compensables con créditos inembargables. En pocas palabras, aquí lo que está diciendo esta nueva resolución de Indecopi es, ok, primero habíamos dicho que las medidas de embargo no se pueden establecer sobre la remuneración. Después habíamos dicho que no es remuneración, más bien dicho, no es compensación, no es embargo, si es una compensación de un banco. ¿Ok? Y aquí está diciendo, no, 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 ojo, un momento. Tampoco podría hacerse compensación. Miren cómo vamos cambiando las decisiones. Tampoco puede ser compensación, dijo, porque la compensación sería contra un crédito inembargable. Y eso está prohibido por el Código Civil. Por lo tanto, nuevamente se llegó a la conclusión de que no los embargos sobre las remuneraciones, no las compensaciones sobre las remuneraciones, y vamos a ver cómo va a terminar esto más adelante. En atención a lo opuesto, queda claro que el derecho de compensación de las entidades del sistema financiero procede sobre los activos deudor que aquellas mantengan su poder, estando prohibidas respecto de remuneraciones cuando éstas no sean mayores a 5 URPs, el exceso, la tercera parte. Por lo tanto, revocan la resolución venida en grado. Llegamos al 2011, amigos. Resolución de Indecopi. Dice, al haberse acreditado que los depósitos contenidos en dicha cuenta correspondían a las remuneraciones del señor Schuman, el banco se encontraba impedido de compensar las deudas que mantenían con la totalidad de dichos fondos, por lo que dicha operación era viable solo en el caso de remuneraciones de superar a las 5 URPs. En la resolución apelada, la comisión concluyó que el servicio del banco no fue idóneo, en tanto compensó montos superiores a los permitidos por el límite legal, tomando el monto de la remuneración para el cálculo del ingreso bruto mensual del denunciante. Se resuelve, Indecopi, confirmar la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia contra el Banco Scotiabank. Es decir, en la segunda instancia de Indecopi, confirmaron la resolución que acabamos de leer hace unos minutos. 2013. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Estamos muy bien de tiempo. Perfecto. 2013. Tribunal Constitucional. Dice así, la demanda ha sido declarada infundada, en tanto a juicio de la SUNAT y de la séptima sala de la Corte Superior, en criterio que viene aplicando el Tribunal Fiscal, las remuneraciones que están comprendidas en el alcance del artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil, establece los límites para la improbidad, son aquellas que se originan en contratos de naturaleza laboral, quedando excluidas las que se originan en contratos de prestación de servicios regidos por el Código Civil, es decir, los honorarios. Al respecto, este tribunal advierte que si bien existe un trato diferenciado a nivel tributario entre las remuneraciones de carácter laboral y los honorarios de origen civil, correspondiendo a rentas de quinta categoría y otras rentas de cuarta, ya sabemos que las rentas de quinta es cuando una persona está en planilla y las rentas de cuarta categoría cuando uno presta un servicio, por lo tanto, un contrato de prestación de servicios, que uno emite su recibo por honorario. En el otro, en quinta categoría, uno está en planilla. ¿Ok?
La Contraloría, en sus artículos 1759 y 2001, reconoce que las contraprestaciones recibidas en virtud de contratos de prestación tienen carácter remunerativo. ¿Ok? En tal sentido, sin perjuicio de lo que lo dispongan las normas tributarias y laborales sobre la diferencia entre los conceptos de remuneración y honorarios a efectos de la interpretación y aplicación del artículo 648, debe entenderse que el término de remuneración en sentido amplio del Código Civil. En ese sentido, entonces, remuneración será, según lo que está señalando el Tribunal Constitucional, tanto para quinta categoría como para cuarta, para lo cual se concluye que debe tener la misma protección que lo señala el artículo 648 del Código Procesal Civil. Ha resuelto declarar fundada la demanda y en consecuencia disponer a SUNAT que proceda con la observancia del artículo 648. Claro, porque le habían embargado una cuenta donde esta persona percibe los pagos que le hacen por sus recibos por honorarios. Y entonces aquí fueron hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, tanto para los de planilla como para los de cuarta, le vas a respetar que las 5 URPs y encima de las 5 URPs el exceso. Llegamos al año 2015. Casación 11823-2015. Casación, como ustedes ya saben, no se le puede llamar a una tercera instancia, pero sí es una instancia donde se revisa la segunda. Todos sabemos que en el Poder Judicial existe primera instancia, segunda instancia judicial y en muy pocos casos, porque hay un filtro enorme, llega hasta la Corte Suprema en casación, que por lo general son muy pocos casos los que llegan porque los filtros son muy duros para que lleguen casos así. Yo he tenido algunos casos en casación, gracias a Dios he ganado la mayoría. Dicho esto, también, antes de que me olvide y antes de que se me pase, si ustedes quisieran ver, yo tengo un blog en mi canal de YouTube, me buscan como Doctor Impuestos y ahí pueden suscribirse a mi canal de YouTube completamente gratis, por si acaso. Y tengo un caso que comento justamente que es una casación, ¿ok? Con respecto a una prescripción, que es una decía que se había perdido la prescripción porque esta persona solicitó, el contribuyente solicitó el fraccionamiento de la deuda tributaria, pero ese otro caso es un paréntesis, nomás que les estoy comentando. Ya saben, Doctor Impuestos, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Excelente, entonces continuamos. Al respecto, el Código Civil establece los supuestos que se encuentran prohibidos de realizar la compensación. Ya hemos dicho, también la compensación está prohibida. ¿Por qué? Porque lo dice el propio artículo 1290 del Código Civil, numeral 3. Dice así, se prohíbe la compensación 3 del crédito inembargable. Continuamos. Es decir, el crédito inembargable tampoco resulta susceptible de compensar. Si bien se puede llegar a esta premisa mediante un razonamiento lógico jurídico, es conveniente su inclusión expresa en la norma, debido al delicado carácter intangible del crédito inembargable, cuya protección por el derecho debe ser prioritaria en relación a otros derechos patrimoniales. Lo que estaban diciendo aquí es que el Código Procesal Civil solamente hablaba de los embargos de las remuneraciones, pero no hablaba de las compensaciones de las remuneraciones. Pero dice, oye, pero en un análisis, un razonamiento lógico jurídico sistemático de las normas del derecho peruano, podemos llegar también a la conclusión de que la compensación también está prohibida. ¿Ok? Pero aquí están diciendo debería cambiarse también el Código Procesal Civil e incluir allí también el término compensación.
En ese sentido, estando aquí el artículo 1290 del numeral 3 del Código Civil que prohíbe la compensación de crédito y el artículo 648 numeral 6 del Código Procesal que prohíbe embargar remuneraciones, son normas de carácter imperativo. ¿Qué significa que son normas de carácter imperativo? Que no son derechos disponibles, que tú no puedes ir a negociar esos derechos. ¿Por qué? Porque sabemos que los contratos que tienen los bancos son contratos que ya están hechos, que son modelos en los cuales tú firmas. Verdaderamente tú no vas a negociar, pero si pudieras negociar, no puedes negociar estos derechos. Yo te entrego todo mi sueldo. Eso no es posible en el derecho peruano. Es imposible que tú entregues todo tu sueldo. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental, es el derecho a una vida digna y a poder darle alimento no solamente para ti, sino para tu familia. Por eso es una norma de carácter imperativo. De ninguna manera, así lo firmes, así tú concedas esto a cambio de algo, no se puede permitir, eso está prohibido y se entiende por nulo, simplemente no existe para el derecho peruano. Las cláusulas son normas de carácter imperativo y las cláusulas contractuales celebradas por el banco no surten efecto para el presente caso. O sea, compénsamelo, si yo te debo, por si acaso lo compensas, no surten efecto, es nulo para el derecho peruano. Y si bien el contrato faculta al banco a cargar en cualquier cuenta de importes, esta estipulación encuentra límites en las normas legales citadas, lo que el banco se encuentra obligado a respetarlas. Acá también hay una precisión. Si bien es cierto, no se puede embargar todo, sí se puede embargar la parte según el artículo 648 del Código Procesal Civil. 5 RPs, la tercera parte. Un segundo, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Esta posición ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia como las sentencias recaídas en el expediente, al señalar las remuneraciones de los trabajadores al amparo de lo dispuesto en el artículo 26, inciso 2, son irrenunciables e intangibles, nadie las puede agarrar y solo podrán afectarse las planillas de pago por orden judicial o por descuento aceptado por el trabajador. Por consiguiente, al haberse recortado el pago de las remuneraciones de la recurrente, se han transgredido los derechos constitucionales invocados en el expediente. Al respecto, el Banco de Crédito emplazado alega que no puede ni debe obviarse que la inembargabilidad de las remuneraciones está referido cuando están en poder del empleador, pero una vez que ellas son abonadas, las cuentas bancarias, esos depósitos tienen igual tratamiento que cualquier otro. Y eso es un punto interesante. Es un punto interesante para el derecho. Por eso que el derecho es tan rico y tan bello. Porque las partes por lo general pueden tener buenos argumentos. Y de hecho son argumentos fuertes. Lo que dice el Banco de Crédito es lo siguiente. Oye, el banco a ti no te debe tu sueldo, ¿ah? El que te debe tu sueldo es tu empleador. A mí no me pidas tu sueldo. Yo te debo dinero. Y el dinero no tiene GPS, el dinero no tiene un billete que diga esto es remuneración. ¿Al banco se le puede solicitar, dame mi remuneración? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Dame mis ahorros, por último. Dame lo que me debes. Pero yo no podría pedirle al banco mi remuneración. Tu remuneración, pídesela a tu empleador. Una vez que llega a la cuenta bancaria, deja de ser remuneración. Y tiene mucho sentido. Pero ya vamos a ver cómo define finalmente el Tribunal Constitucional. Esta resolución es reciente, es del 2015. Excelente, entonces continuamos. Y dice así, lo expuesto queda acreditado que se vulneraron los derechos constitucionales del accionante, pues el hecho de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias
las cuales se encuentran pendientes de pago, no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Administración Tributaria, a fin de garantizar el cobro de la deuda sobre el depósito de naturaleza intangible. Por consiguiente, el artículo 33 de la 26979 respecto del embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de terceros de ninguna manera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias. Siendo ello así, al constituir la cuenta de ahorros una remuneración, los depósitos efectuados en las mismas, por dicho concepto, constituyen bienes inembargables e intangibles, por lo que el derecho que asiste al banco de compensar la deuda contraída impaga por el señor Schuman, en mérito al contrato suscrito por la misma, alcanza solamente las unidades de referencia procesal 5 y hasta una tercera parte del mismo de lo que exceda. Dado que lo esperado por el titular de la cuenta de remuneraciones es que el banco actúe conforme a los parámetros legales que asiste y proceda a compensar la deuda de acuerdo a lo pactado. Por estas consideraciones, se declaró fundado el recurso de casación, revocaron la sentencia venida en grado, reformándola, declararon infundada en los seguidos contra el banco Scotia Bank. Entonces, aquí hemos visto cómo ha transcurrido el derecho en más o menos aproximadamente un poco menos de 20 años. Y hemos visto que finalmente la decisión que se ha tomado es que no permiten compensar, no permiten embargar, más bien dicho, sí lo permiten, pero con los límites que establece el 648 del Código Procesal Civil. Hay temas que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero han quedado pendientes y justamente son los que quiero tocar en los pocos minutos ya que me quedan de tiempo. Temas que quedan pendientes de resolver, porque verdaderamente aquí hay vacíos. El primer punto es, ¿en algún momento las remuneraciones dejan de ser remuneraciones? Claro, porque según el pensamiento del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema, esto es remuneración así que lo abonen en una cuenta del sistema financiero. Ok, ¿y esto es por siempre? ¿Cuánto dura eso? ¿Un año? ¿2 años? ¿Qué pasa si lo invierto en fondos mutuos? ¿Sigue siendo remuneración? ¿Qué pasa si lo pongo en un depósito a plazo y vence el depósito a plazo? ¿Sigue siendo remuneración? ¿Qué pasa si con ese dinero compro acciones en bolsa? ¿Sigue siendo remuneración? ¿Las acciones tampoco son embargables porque fue comprado con el dinero de tu remuneración? No, es que ya no, pues porque si han comprado acciones, es lo mismo que se está diciendo, si ya te depositaron en la cuenta bancaria, ya no es remuneración. Entonces, ¿cuánto dura? Si le prestas, por ejemplo, 20.000 soles a tu hijo para que se case o se compre un carro y te lo devuelve, ¿sigue siendo remuneración? Entonces hay vacíos legales que no están cubiertos con estas resoluciones que me parece que han sido pobres. Cuando una remuneración, un abono depositado en una cuenta bancaria deja de ser remuneración. ¿En qué momento? Si, por ejemplo, y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando yo atiendo esquelas de citación de la SUNAT, que es casi todas las semanas, el problema que se suscita por lo general es el siguiente. Tengo 100.000 soles en mi cuenta de un banco X, lo retiro, voy al cambista, que me da un tipo de cambio mucho mejor, cambio 30.000 dólares y los deposito, puede ser en la cuenta de dólares del mismo banco o puede ser en la de otro banco. Pregunta. Y que obviamente SUNAT lo ve como un doble ITF y por lo tanto habla de un desbalance patrimonial en muchos casos. Pero en este caso que les he comentado, ¿deja o no de ser remuneración? ¿Eso ya es embargable o no es embargable? Un fondo mutuo, cuando lo rescatas
La pregunta ¿es remuneración o no es remuneración? ¿Y en qué momento perdió la calidad de tal? Desde el momento que firmé el contrato, desde el momento que me cargaron, desde el momento en que me devolvieron, ¿en qué momento deja de ser remuneración? Eso no ha sido desarrollado, no ha sido desarrollado y es necesario y vital que exista regulación respecto de eso. Porque si no, por ejemplo, que Dios no quiera, muere una persona y hereda los hijos. Los hijos tienen deudas. ¿Puede o no embargarse, tanto los bancos como SUNAT o como cualquier municipalidad? La pregunta es, ¿se pueden embargar o no? Porque sigue siendo supuestamente remuneración. La persona ha fallecido, pero no ha perdido la calidad de tal, porque según la teoría que han desarrollado es que nunca pierde la calidad de remuneración. Si la persona muere, ¿perderá o no perderá? No, sí, doctor, porque ahora ya sería herencia de la remuneración. Un carro no deja de ser carro cuando uno lo hereda. Un inmueble no deja de ser inmueble cuando uno lo hereda. La remuneración perderá la calidad de tal si es que se hereda. Pregunta interesante para el derecho. Siguiente. ¿El saldo total de la cuenta es remuneración o es cada uno de los abonos mensuales? Doctor, es lo mismo. Es una pregunta muy sencilla. Uno más uno es dos. Da igual, doctor. Da igual, porque como es remuneración, da igual si es sobre una cuota mensual o un abono mensual, o da igual si es toda la cuenta. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Y les voy a explicar por qué. A ver, en la remuneración, si dicen que esta cuenta es remuneración, vamos a suponer esta cuenta es remuneración, entonces eso quiere decir que de la cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que tú no gastes nada de tu sueldo y que tengas ahorrado pues 100.000 soles de sueldo. Entonces, lo que se tendría que respetar es 2.300 aproximadamente y el resto la tercera parte. O sea que más o menos se te podrían embargar 30.000 aprox. Pero si estamos hablando de las cuotas mensales, yo te tendría que respetar en todas las cuotas las 5 URPs. Y sobre el exceso te tendría que embargar la tercera parte. Entonces no es lo mismo considerar las cuotas mensuales remuneración o considerar todo el fondo remuneración. Eso como número uno. Y aquí viene la tercera pregunta. No, espero que me esté dejando entender, ¿no? O sea, si es todas las remuneraciones que me han abonado durante el año, yo solamente de todas tendría que respetar 2.300 soles y por encima embargarte la tercera parte. Entonces, ¿esa es la forma o el procedimiento es? No, tendríamos que evaluar cada abono que te han hecho durante todos los años y a esos, cada uno de esos abonos, respetarle las 5 URPs. Eso es algo que tampoco se ha desarrollado en ninguna sentencia. Tercero, ¿cómo saber si los montos se encuentran en la cuenta bancaria son remuneración? Entonces, lo que se está protegiendo aquí, amigos, no es la cuenta sueldo, porque la cuenta sueldo finalmente es un producto comercial, ¿ok? La cuenta sueldo es un producto comercial. Eso no ha sido dado por ley ni nada por el estilo. Los bancos te ofrecen cuenta sueldo, mira, ofertas. Si estás con nosotros, tienes estas facilidades, tienes estos descuentos, te vamos a regalar cupones, etc. Esto es un producto comercial. Por lo tanto, la cuenta sueldo, entre comillas, no existe para el derecho. Lo que existe son las remuneraciones. No existe una cuenta intangible.
Miren lo que les estoy diciendo. No existe una cuenta intangible para remuneraciones. Eso no existe para el derecho peruano. Lo que existe es un concepto, y el concepto es la remuneración. Entonces, me han embargado esta cuenta sueldo. Y entonces se respetan, se pueden embargar, podrían haberlo embargado todo, una parte, más de lo que dice el 648 del Código Procesal Civil. La pregunta es, ¿cómo saber si los montos se encuentran en la cuenta bancaria? Son remuneraciones. Porque podrías tener incluso abonos mixtos. ¿Por qué? Porque en las cuentas de remuneración cualquiera te puede depositar, pues no sé, una donación, un regalo, un amigo, una venta de un vehículo, una venta de un inmueble. Se pueden depositar ahí todo, no solo remuneraciones, no es que esté prohibido, no es que esté bloqueado. O sea, entonces, ¿qué embargo, doctor? Porque podría haber tener un sueldo de 1.000 soles mensuales y haber vendido un inmueble de, no sé, de 200.000 soles. Y aparecerían en el mes o en el año, al final del año, 214.000 soles. ¿Cuánto embargo? No, que es mi remuneración. No, no, es tu cuenta de remuneraciones, no es tu remuneración. ¿Te puedo embargar todo? ¿Los 200.000? Sí, podría, técnicamente sí, porque eso no es remuneración. Y de los 14.000 que te quedan allí, 2.300 no se puede y por encima tendríamos que embargar la tercera parte. Bueno, nada de esto está desarrollado tampoco. Nada de esto está desarrollado tampoco. Entonces, no existe cuentas intangibles para las remuneraciones. Es un tema también que debe desarrollarse. Finalmente, propuesta legislativa de doctor Impuestos. Bueno, ya doctor, mucho, mucho nos ha explicado, nos ha dicho cuáles son los vacíos legales. Bueno, ¿usted qué propone? Pues, y aquí, como doctor Impuestos siempre propone una mentalidad positiva, una mentalidad de querer ayudar a la sociedad y a los contribuyentes, sobre todo, propongo lo siguiente. Ojalá que nos vea un congresista que pueda tomar esta propuesta legislativa. A ver, mi propuesta es la siguiente. Los embargos solamente van a realizarse en cabeza del empleador. Es decir, olvidémonos ya de los embargos bancarios. En cabeza del empleador. Tú trabajas en esta empresa, ya. A esta empresa, al empleador le voy a decir que te embargue. Con los límites del 648. Perfecto. Hasta ahí va bien. Olvidémonos ya de los bancos, ¿ah? Por lo menos en remuneraciones. Solamente estoy hablando de remuneraciones. Número 2. Las cuentas bancarias en las que se abonen las remuneraciones tienen que ser especiales, como ya lo son en la actualidad, porque es a pedido del empleador. ¿Ok? Nacen a pedido del empleador, son de propiedad del empleado y solo se permitiría el abono por parte del empleador, para asegurarnos de que solamente en esa cuenta ya tiene sus remuneraciones. Y eso sí sería intangible. ¿Ok? Y eso sí sería intangible. Entonces, primero, los embargos en cabeza del empleador. El empleador te hará el embargo y te depositará el saldo en tu cuenta bancaria. Ok. La cuenta bancaria ya es intangible, ya nadie lo puede agarrar. Nadie. Intangible. ¿Ok? Y solamente se permitirá el abono por parte del empleador. No puedes hacer abonos. Que vendí algo, que me cobré algo, deposítame en esta cuenta. No, no entran abonos. Para nada. Estas cuentas deberán ser inembargables. Con esta propuesta legislativa lo que se busca es solucionar el problema futuro, pero no soluciona lo pasado, que puedes tener dinero, desde que salga la propuesta legislativa para atrás, eso tendrá que verse como se ha venido viendo, ni tampoco soluciona el problema de nuestros amigos que perciben rentas de cuarta categoría,
porque ellos sí van a tener que demostrar, siempre van a tener que demostrar que los ingresos de dinero han sido producto de los servicios que han prestado por recibos por honorarios. Si no pueden demostrar nuestros amigos de rentas de cuarta categoría que han sido producto de los servicios prestados, entonces ellos van a tener un grave problema. Por ejemplo, si es que no han emitido el recibo por honorario, si no tienen el contrato, etcétera. Ellos sí van a tener problemas. Y esto no soluciona ello. ¿Por qué? Porque recordemos que la propuesta que yo estoy planteando es solamente para los que trabajan en una empresa como dependiente y es el empleador el que apertura la cuenta. En cambio, para nuestros amigos de rentas de cuarta categoría eso va a ser bien difícil porque los servicios se los presta por lo general a otras personas y van cambiando de clientes y tienen muchos clientes. Entonces, es muy difícil establecer algo así. Pero bueno, finalmente esa es mi propuesta que podría ayudar en algo todo este problema que se suscita con los embargos en las cuentas de remuneraciones. Como les he dicho, amigos, pueden ustedes suscribirse a mi canal de YouTube como Doctor Impuestos o a mi página del Facebook como Doctor Impuestos si quisieran escuchar más sobre estos temas. Para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes y me despido dándoles un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. No sé si hay algo más que decir. Sí, estimado doctor, ha habido algunas consultas en el chat, pero mediante el transcurso de la ponencia se ha ido resolviendo, ¿no? Ah, ok. Con el tema más que todo, ¿no? Sí, a ver, la colega menciona sobre que el banco pues no tiene una línea, ¿no? De una cuenta de remuneración, eso usted ya lo aclaró, ¿no? Que Correcto. no existe ese, a ver, ¿qué más? Y Muchas gracias ah, a ya, David. mira, ajá, sí, dice Luisita, en la medida, es remuneración en la medida en que el monto depositado no se convierte en otro concepto, es decir, si lo trasladas a fondos mutuos. Desde mi punto de vista, si los trasladas a fondos mutuos, para mí ya habría perdido hace rato el carácter de remuneración. O sea, también estaría de acuerdo en esa línea, ¿no? Para mí, incluso si inviertes en acciones o si lo prestas o si lo sacas del banco, inmediatamente sacándolo de banco, tendría que haber perdido su carácter de remuneración, incluso así salgas a comprar dólares, incluso aunque le prestes dinero a un familiar, una vez que regresa, una vez que sale ya, nunca más vuelve a tener la calidad de remuneración. Ese es mi punto de vista, pero como les he explicado, esto no hay nada dicho, ni leyes, ni resoluciones de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Excelente. Ever Vargas nos dice, ¿deja de ser Gracias a Paula. remuneración cuando termine el vínculo laboral? Esa también, esa también es una pregunta interesante. ¿Qué pasa si pierdo el vínculo laboral? Lo que yo tenía en la cuenta bancaria, entonces dejará de ser remuneración. Es una pregunta interesante que todo esto se va a tener que desarrollar. Desde mi punto de vista, no debería. ¿Por qué? Porque no es remuneración porque existe un vínculo laboral. Es remuneración porque tú trabajaste en su momento para obtener ese pago. Listo, doctor. Son las únicas consultas que habían quedado pendientes y reciba las felicitaciones de todos los integrantes aquí en la sala Zoom. Los más de 200 participantes están expresando, ¿no?, las felicitaciones a su persona por la excelente exposición del día de hoy. Y déjeme entregarle a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios y del Colegio de Contadores Públicos de Puno el presente diploma en reconocimiento pues a su participación como expositor en esta, la primera jornada de actualización y capacitación por el Día del Contador, que tiene, como dice, su primera fase, primera vez que dos colegios profesionales se juntan para realizar este gran evento que está finalizando el día de hoy con la excelencia, pues, ¿no?, de 36 expositores que vamos a tener a bien escuchar hasta las últimas horas de la noche el día de hoy. Tenemos 4 ponencias el día de hoy y usted inauguró el día
inauguró la ponencia del día de hoy, del día de la clausura, y muchas gracias, estimado Jorge, por estar presente en esta, la primera jornada de actualización. No, gracias a ustedes, Ana Cristina, gracias al Colegio de Contadores de Madre de Dios y al Colegio de Contadores de Puno. Muchas gracias. Muy amables, ¿ah? Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Gracias. cuídense.